Hola, sí, bien. El día de hoy vamos a aprender lo que es hacer el diseño de mezcla. Vamos a trabajar con el libro de diseño de mezclas del ingeniero Enrique Arriba López en su segunda edición, ¿no? Bien, con respecto a esto, tenemos el ejemplo en el capítulo número 18, el primer ejemplo, ¿no? Donde nos dice se desea calcular las proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto a ser empleada en vigas y columnas de un edificio de departamento a ser construido en la ciudad de Lima. Bien, las especificaciones que nos dan la obra, por ejemplo, tenemos que no existe limitaciones, nos dice de diseño por presencia de congelación o presencia de cloruros o atraques de sulfatos, ¿no? Bien, también tenemos lo que nos dice que la resistencia a comprensión del diseño nos habla que es una resistencia de 210, ¿no? De 210, y nos dice que esto debe estar a los 28 días y también nos da lo que es la desviación estándar, que es de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, también tenemos que las condiciones de colocación se requiere una mezcla que tenga una consistencia plástica y nos dan también el tamaño máximo del agregado, que es de pulgada y media. Para esto vamos a tener lo que es nuestros datos. Por ejemplo, acá nos da como dato que el peso específico del cemento está utilizando un cemento que es Portland de ACTM tipo 1. Entonces el peso específico es de 3.15. También nos dice que el agua que se va a utilizar en esa es un agua potable de la red del Servicio Público de Lima, ¿no? Bien, para organizarnos acá nos ha dado que la humedad del agregado fino es de 6, del agregado grueso es de 2, el peso de la masa es de 2.64, del agregado grueso es de 2.68. La absorción es de 0.7 para el agregado fino y para el agregado grueso de 0.5. Modo de fineza 2.8, el peso seco compactado 1600 y el tamaño máximo nominal pulgada y media. Bien. Con estos datos ya podemos iniciar, ¿no? Hacer nuestros cálculos, que sería el primer paso, son las especificaciones que lo acabo de mencionar. Este es el primer paso. También tenemos el segundo paso, que ya son lo que son los materiales, lo que vamos a tener, ¿no? Este es el segundo paso. Ahora vamos a pasar a lo que es al tercer paso, ya, ¿no? Entonces, para el tercer paso, acá lo que vamos a hacer es la resistencia, ¿no? Para el tercer paso. Bien, acá en el tercer paso nos dice que acá vamos a terminar lo que es la resistencia promedio. Entonces vamos a poner determinar, perdón, determinar la resistencia media, ¿no? O la resistencia promedio. La resistencia promedio. Ya. Hemos calculado lo que es la resistencia promedio. Perdón, este es el paso 3, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se hace esto en sí, no? Para eso tenemos el eje prima y esto nos da una condición, ¿no? Nos dice que para calcular eso tenemos que tener los siguientes valores. Tenemos que tener, por ejemplo, la desviación estándar, que nos da de 20 kilogramos, y el diseño, ¿no? De a lo que vamos a trabajar. Entonces, para calcular esto, ya reemplazamos en la fórmula. Entonces nos quedará esto por cuál es el diseño que está especificada, 210, ¿no? Entonces 210 lo vamos a hacer con texto mejor, ¿no? 210 a este valor lo vamos a sumar, que es por esto, ya este dato es un dato de la ecuación 2.33 por lo que es la desviación estándar, ¿no? ¿Cuánto nos da? Que es 20, nos dice, ¿no? La desviación estándar.
Y a esto también, que es por fórmula, lo vamos a restar menos 35. Entonces, ya como dato en sí, tenemos, ya calculando todo esto, nos da un valor de 237 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien. Teniendo eso, ya podemos avanzar a lo que es a nuestro siguiente paso. El siguiente paso va a ser acá, el cuarto paso ya. Entonces sería, el cuarto paso es la selección del tamaño máximo nominal, ¿no? Del tamaño máximo nominal. Acá simplemente lo que vamos a hacer es, como nos da ya el dato, nos da el problema, nos dice que el tamaño máximo nominal del agregado es de pulgada y media, entonces vamos a poner de frente, ¿no? Pulgada y media. Ahora con esto vamos a pasar al quinto paso ya. El quinto paso consiste en la selección de asentamiento, ¿no? Selección de asentamiento. Listo. Selección de asentamiento. Para hacer la selección de asentamiento, tenemos que ya irse a los datos del libro, ¿no? Entonces, para esto vamos a ir al libro, que lo tengo previamente acá. Entonces, en el capítulo número 19 nos dice la selección de asentamiento. Vamos a irse a la tabla 2.2, donde acá tenemos los distintos tipos, ¿no?, a los que se puede usar, lo que son los rangos que corresponden a lo que es a lo que se va a someter, ¿no? Ya. Acá tenemos, por ejemplo, zapatos y muros, cimentación simples, vigas y muros, columnas. En este caso, como nos dice que de acuerdo a las especificaciones, ¿no?, las condiciones de colocación, se requiere la mezcla que tenga una consistencia plástica. Entonces, para eso nos corresponde que está, y también nos dice, acá en el ejercicio nos dice que es para vigas y columnas. Buscamos vigas, tenemos acá que es 4, y columnas que es también 4, ¿no? Entonces, para esto, y tenemos que cimentaciones, también tenemos que es 3. Entonces, para esto vamos a poner que el asentamiento está entre los valores de 3 a 4, ¿no? 3 pulgadas a 4. Vamos al paso número 6. En el paso número 6 consiste en el volumen del agua, ¿no? Volumen unitario del agua. Unitario del agua. Listo. En el volumen unitario del agua, lo que consiste ya es calcular de acuerdo al asentamiento. Por eso antes se calculaba el asentamiento y también el tamaño máximo nominal. Vamos a ir a la tabla del capítulo 10, ¿no? Acá tenemos capítulo 10, nos dice selección de volumen de agua unitario. Vamos a irnos hasta la tabla 10.2.1, donde nos dice, nos pide el asentamiento, y en esta parte de acá nos pide el asentamiento. Acá nos pide el asentamiento, y en esta parte de acá es el tamaño máximo nominal. Ahora, tenemos que tener cuidado que el problema nos dice que, o sea, no nos da el dato que si es con aire incorporado, ¿no? Entonces, como no nos da, vamos a tomar lo que es el valor de concreto sin aire incorporado, ¿no? Si en tal caso los problemas nos dieran, entonces ya calcularemos para esta parte de acá, ¿no? Pero este no es nuestro caso, ¿no? Ya. El asentamiento, como hemos calculado acá, el asentamiento es de 3 a 4, nos dice, ¿no? Entonces
vamos, el asentamiento de 3 a 4. Tamaño máximo nominal, pulgada y media, ¿no? Entonces vamos a bajar, acá tenemos, y vamos a calcular, ¿no? Justamente el tamaño, el volumen del agua sería 181 litros, ¿no? Entonces vamos a poner 181 litros. Bien, litros, pero este litros va a estar sobre metro cúbico, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al paso número 7. El paso número 7 consiste en el contenido de aire. Contenido de aire. Para el contenido de aire, lo que vamos a hacer es irse nuevamente a la tabla, al capítulo 11. Vamos a irse al libro, capítulo 11. Vamos a ir capítulo 11. Acá está, ¿no? Selección de contenido de aire. Nos vamos a ir a la tabla 11.2.1, donde nos dice, nos va a pedir el tamaño máximo nominal. Entonces el tamaño máximo nominal en este caso es de pulgada y media, ¿no? Justo tenemos acá. Para pulgada y media nos dice que el aire atrapado es de 1%. Entonces vamos a agregar 1%, ¿no? Ahora vamos al paso número 8. El paso número 8 nos dice que es la relación agua-cemento. Relación agua-cemento. Acá debemos tener cuidado con el tipo de suelo, o el mismo problema nos puede dar, ¿no? Por ello debemos tener mucho cuidado, ¿no? Para este caso nos vamos a regir a la tabla 12, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 12 y acá tenemos la relación agua-cemento. Acá lo que vamos a hacer, ya como hemos calculado antes la determinación de la resistencia promedio, que esta parte de acá está, ¿no? Hemos calculado que la resistencia promedio es de 237. Bien, y acá tenemos la tabla que nos dice la resistencia a los 28 días, ¿no? Entonces para los 28 días vemos que el 237 no está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se va a hacer? Vamos a interpolar, ¿no? El 237 se encontraría en estas partes de acá, ¿no? En estos dos. Entonces vamos a hacer una interpolación y vamos a llegar al resultado que la relación agua-cemento es de 0.64. Entonces la relación agua-cemento es igual a 0.64. Ya. Una cosita acá que les quería no mostrar, ¿no? Antes les decía, acá buscarlo. Ya. En esta parte de acá, ¿no? Bueno, acá está, justamente acá, ¿no? Acá, como nos dice el problema que está acá, el problema nos dice el diseño. No existe lo que es la limitación con cloruros o ataques de sulfatos, ¿no? Si en tal caso nos dijera, por ejemplo, tiene sulfatos el 1%, al tener el 1% de sulfatos, nos basamos acá, ¿no? Sulfato soluble nos dice que está desde 0.00 a 0.10%. Este no va a ser, ¿no? Este tampoco. Acá sí, ¿no? Porque va de 0.20 a 2%. Como era 1%, entonces será una exposición a sulfato severo. Y vamos a tomar la relación agua-cemento de 0.45. Entonces, ojo con este dato, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar al paso número 9. El paso número 9 ya consiste en lo que es el factor cemento. El factor cemento es nada más y nada menos que determinar
qué cantidad se va a utilizar en kilogramos y verlo en bolsas, ¿no? Factor cemento, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la cantidad de agua, que en este caso es 181, y lo vamos a dividir entre la relación agua-cemento, que sería 0.64. Y de acá vamos a tener un valor de 283. Esto es en kilogramos sobre centímetro cúbico. Ahora, si a este 283 lo dividimos entre 42.5, esto nos da a 6.7 bolsas por metro cúbico. Ahora me vas a decir ¿por qué 42.5? Este 42.5 nada más es el peso de una bolsa de cemento. Bien, teniendo eso, vamos a pasar a lo que es ya al paso número 9, ¿no? El paso número 10 ya consiste en lo que son los cálculos, ¿no? Entonces, para 10 es el contenido del agregado grueso. Acá se va a calcular el contenido del agregado grueso. Acá lo que vamos a hacer es emplear lo que es el módulo de fineza. El módulo de fineza acá es 2.8, o sea, ¿no? Módulo de fineza. También tenemos el tamaño máximo nominal del agregado, que es 1.5 pulgada y media, perdón. Y vamos a encontrar lo que es el valor de el peso del agregado. Pero antes debemos conocer un valor. Para eso nos vamos a la tabla 16.2. Vamos al capítulo 16, 14, 15, 16. Acá nos dice selección del agregado. Para la selección del agregado, nos dice que la selección de agregado está dada por el volumen del concreto. Para ello, tenemos que tener en cuenta el tamaño máximo nominal y el módulo de fineza, ¿no? Ahora acá, el módulo de fineza nos da que es 2.8 y el tamaño máximo nominal es de pulgada y media. Entonces será la relación 0.71, ¿no? 0.71. Entonces la relación vamos a poner 0.72. A este lo vamos a multiplicar por el peso seco compactado. Entonces el peso seco compactado es 1600. Y acá nos da un valor de 1152 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, teniendo este dato, vamos al paso 11. El paso 11 consiste en los cálculos de los volúmenes absolutos. Cálculos de los volúmenes absolutos. Bien. Como son los cálculos de los volúmenes absolutos, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer de cada uno, ¿no? Bien, vamos a poner, por ejemplo, para el cemento. Para el cemento va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a qué? Al factor cemento, al resultado del factor cemento, pero en kilogramos. El factor cemento en kilogramos nos dio 283. A este lo vamos a dividir entre el peso específico del cemento. El peso específico del cemento es 3.15 y lo vamos a multiplicar por 1000. Acá tenemos un valor de 0.09. Bien. Ahora vamos a hacer para el agua. Para el agua sería
181 sobre 1 por 1000 también, ¿no? Y esto nos va a dar un valor de 0.181. Tenemos para el agua. Vamos para el aire. Para el aire sería 1.0%, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 0.01 metros cúbicos, ¿no? A ver que esté todo igual. Ya, ahí está todo bien. Para el aire. Ahora vamos a calcular para el agregado grueso. Agregado grueso. Para el agregado grueso sería el dato que sacamos anteriormente, el contenido de agregado grueso, que sería 1152 por el peso específico, ¿no? El peso específico del agregado grueso nos da como dato que es 2.68. Y a este también lo vamos a multiplicar por 1000, ¿no? Y esto es igual a 0.43. Ahora ya obteniendo, vamos a sumar, ¿no? Y sumando nos da un valor de 0.711. Esto es haciéndole la suma, ¿no? Suma y nos da un valor de 0.711. Bien, ahora vamos a continuar. A ver, vamos por acá, en esta parte de acá. Vamos a continuar con el paso número 12. El paso número 12 consiste en el contenido de agregado fino. Contenido de agregado fino. Listo. El contenido de agregado fino consiste en el volumen absoluto del agregado fino. Vamos a calcular el volumen. Y esto va a ser igual a 1 menos, este 1 es por dato, a la sumatoria, ¿no? ¿Cuánto es la sumatoria? 0.71. Y esto nos da un valor de 0.289 kilogramos, perdón, metros cúbicos. Ahora vamos a sacar lo que es el peso del agregado fino. Listo. El peso del agregado fino, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. El valor anterior, el volumen, nos da 0.289, lo vamos a multiplicar por 2.64, este 2.64 es el peso específico de la masa, por 1000. Y esto nos va a dar un valor de 763 kilogramos sobre metro cúbico. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es recolectar, ¿no? Y tratar de almacenarlo en un solo dato, lo que son los valores de diseño. Entonces, 13, vamos a colocar valores de diseño. Ya. Acá vamos a tener, por ejemplo, cemento, vamos a tener agua,
fino, sí, agregado fino, vamos a tener lo que es agregado grueso. En cemento, ¿cuánto nos salió el dato? En cemento nos salió el dato 283. En agua nos salió el dato de 181, ¿no? Agregado fino nos salió el dato de 763, ¿no? 763. En agregado grueso, como nos da acá, es de 1152, ¿no? Ya. Este es el del agua, que no cambia, ¿no? El cemento está en kilogramos, ¿sí? El cemento en kilogramos 283. El agregado fino está en kilogramos también, 763, y el agregado grueso que hemos sacado de acá, ¿no? De 1152. Bien, ahora vamos al paso número 14, que consiste en la corrección por humedad del agregado. Corrección de humedad. Bien. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a corregir la humedad del agregado fino y agregado grueso. Para ello lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Agregado fino. Para el agregado fino vamos a multiplicar el 763 por, ahora acá viene una pequeña fórmula, ¿no? Y es el siguiente: 1 más la humedad. ¿Cuánto es la humedad? La humedad es de, lo voy a hacer aparte, ¿no? Sí, aparte. ¿Cómo se calcula? Eso vamos a calcular de la siguiente manera. Voy a poner un X, ¿no? Ese X, ¿cómo sale? 1 más la humedad, y esto lo vamos a dividir sobre 100. Entonces acá nos va a dar un valor, ¿no?, de 1 más la humedad. ¿Cuánto es la humedad del agregado fino? 6%, ¿sí, no? 6 sobre 100. Bien, teniendo esos datos, ya podemos calcular que esto nos da 0.711. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Bien, a ver. Ya. Entonces, esto vamos a multiplicar por 0.711. Y esto nos da un valor de... Perdón, acá no nos da este valor. Estoy corrigiendo ahí. Acá nos da el valor de 1, sí, 1.060, ¿no? Claro, 0.60. Ya, ahora con esto sí ya vamos a calcular. Entonces acá sería 1.060. Claro, y ahí sí ya nos da el valor, ¿no? Ahí se nos da el valor de 809. 809 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a calcular del agregado grueso. Esto lo vamos a calcular de la misma forma, ¿no? Entonces sería 1152 por, ya tenemos su humedad, que es 2%, entonces sería 1.02, 0.20, igual no altera. Y esto nos da un valor de 1175 kilogramos sobre metro cúbico.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Le vamos a restar la humedad menos la absorción. Y a esto lo vamos a llamar humedad superficial, ¿no? Superficial. Bien. Para el agregado fino, igual vamos a calcular para el agregado fino y para el agregado grueso, ¿no? Agregado grueso. Bien. Con esto, entonces sería, para el agregado fino tenemos humedad de 6%, lo vamos a restar menos el 0.7%, ¿no? que es la absorción, y esto nos va a dar un valor de 5.3. También hacemos para el agregado grueso que su humedad es 2 menos la absorción nos da que es de 0.5. Esto es un valor de 1.5. Bien, ahora lo que vamos a hacer, esos valores calculados lo vamos a dividir entre 100. Entonces este valor de acá lo vamos a dividir entre 100, nos va a dar un valor de 0.053. Este lo vamos a dividir entre 100 y este nos dará un valor de 0.015, ¿no? 0.015. Y con esto vamos a calcular lo que es la humedad, ¿no? en los agregados. Entonces vamos a ver, agregado fino. El agregado fino, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular, vamos a multiplicar el 7.63 por 0.053 y esto nos dará un valor de 40, ¿no? ¿Sí? 40. Pero 40 ¿qué? Esto 40 que nos vaya en litros sobre metro cúbico. Agregadores. Para el agregado fino, para no confundirnos, para el agregado fino, perdón, para el agregado grueso va a ser, entonces sería 1152 por 0.015 y esto nos da un valor de 17, igual litros sobre metro cúbico. Ojo con los datos que ya estamos tomando, ¿no? Por ejemplo, para el agregado grueso estamos tomando los datos ya de acá calculados, ya no debemos irse a la tablita, nada, ¿no? De acá ya estamos tomando los precios. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a sumar también. Entonces 40 más 17 sería 57, ¿no? 57 ¿qué? Litros sobre metro cúbico. Bien. Con eso hemos calculado eso. Entonces ahora ya vamos a ver lo que es el agua efectiva, ¿no? En cuanto afecta. Entonces, agua efectiva. ¿Cuánto tenemos de agua efectiva? Tenemos 181. ¿Cuánto le vamos a restar? Es 57, ¿no? Ojo, hay ocasiones que donde la absorción es mayor que la humedad. Entonces, por ende, nos va a salir un valor acá negativo. Nos puede salir, por ejemplo, supongamos que sea valores, ¿no? Entonces, en tal caso que nos hubiese dado menos 57. Esto no es ningún error de cálculo, no se asusten. Lo que van a hacer acá es ponerle un paréntesis y nuevamente, ¿no? O si no, menos por menos se suman, nada más aumentas tu agua, ¿no? En este caso nos permite quitarle el agua, pero su fórmula es el volumen del agua menos lo que sacamos de acá, ¿no? Esos datos que hemos calculado. Entonces en este caso sería 181 menos 57. ¿Y cuánto nos da esto? Nos da 124 litros sobre metro cúbico. Listo. Ya hemos calculado la agua efectiva. Ahora sí, vamos nuevamente
a ver lo que son los datos, ¿no? Y ahora sí vamos a agrupar todos los datos, que será estos de acá, ¿no? Estos datos lo vamos a actualizar, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? El cemento no cambió, ¿no? Lo que cambió acá es el agua. ¿Cuánto ahora es? 124. ¿Qué más? El agregado fino, húmedo, también cambió, ¿sí o no? Ahora es 809. Y por ende el agregado grueso también cambió. ¿Cuánto es? 175. Con estos datos de acá vamos a trabajar. Esto es nuestros datos finales. A ver, bueno, no sé si voy a ponerle negrita. Sí, no, no se pone todo. Lo voy a subrayar. A ver, lo voy a resaltar con este color, ¿no? Con el color verde. Con estos datos de acá es lo que ya nosotros realmente hemos calculado y vamos a trabajar, pero no a trabajar en obra, sino es para trabajar acá en nuestro ejercicio. Ya no miremos los datos de acá, ¿no? Ya no miremos los datos de acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proporcionarlo de acuerdo al peso. ¿Ya? Vamos a proporcionar de acuerdo al peso. A ver, un segundo. Ya. Vamos a hacer acá en esta parte de acá. ¿Y cómo se proporciona de acuerdo al peso? Simple. Vamos a hacer al estilo una tablita. Vamos a poner acá para el cemento, acá en esta parte de acá, cemento. Vamos a poner otra parte por acá que va a ser agregado fino, otra parte por acá. Otra parte por acá. Otra parte por acá será agregado grueso y otra parte por acá lo vamos a llamar agua. Ya. Vamos a hacer esto. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada una vamos a hacer dos operaciones distintas. ¿Sí? Dos operaciones distintas. Ya. Déjame darme un segundo por acá. Ya luego les muestro para qué estoy haciendo esto. Acá vamos a tener un valor, acá vamos a tener otro valor, acá vamos a tener otro. Vamos a tener otra fracción nuevamente, otra por acá, otra por acá. Si tenemos una fracción vamos a tener un resultado, ¿sí o no, amigos? Antes de que se vayan, suscríbanse al canal, denle like, compártalo para seguir subiendo más contenido, ¿no? Bien. Ya. Ahora, ya bien, vamos a sacar los datos. ¿Cómo se calcula acá? Acá, como numerador, vamos a calcular, vamos a poner lo que es, como es para cemento, su peso de cemento per en kilogramos. Sería 283, ¿no? Justo 283. Y lo vamos a dividir entre su mismo peso. 283. Si lo dividimos entre su mismo peso, ¿qué nos va a dar? Un valor de 1, ¿no? Ahora, para el grado fino. Para el grado fino, en este caso, vamos a trabajar con el dato de la tabla. Con el dato de la tabla. Con estos datos de acá, ¿no? Y vamos, con estos datos de acá.
y vamos a ver en cuánto ha afectado, ¿no? Entonces acá nos dará 763 y lo vamos a dividir entre el valor real del cemento, ¿sí? A todos lo vamos a dividir entre el valor real del cemento. 283, acá también 283, 283, copiar, vamos a copiar, vamos a pegar acá, ahí lo vamos a pegar, acá también lo vamos a pegar, ya, acá también lo vamos a pegar, ya. Entonces, para ver la variación de estos, ahora del agregado grueso también 1152. El agua lo vamos a dejar un ratito, Ahora, si dividimos esto, ¿cuánto nos da? Nos va a dar un valor de 2.7 y acá nos va a dar un valor de 4, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a dividir, ¿no? Vamos a dividir 1152 sobre 283 y esto nos da un valor de 4.07. Nuevamente en esta parte acá. Ya. Y acá vamos a hacer lo que es ya la variación, ¿no? Por agregado fino tenemos 809 y de agregado grueso tenemos 1175. Acá este dato nos va a dar un dato de 1, acá nos va a dar un dato 2. Ahora vamos a dividir el 809 sobre 283 y esto nos va a dar un valor de 285. Ahora en esta parte de acá vamos a dividir el valor real de 175, 1175 sobre 283, ¿no? Y esto nos da un valor de 4.15, ¿no? 4.15. Para el agua lo que vamos a hacer es también hacer lo mismo. Lo anterior, ¿cuánto teníamos de agua? 181, 181 y ahora tenemos 124. Ahora, la única diferencia es que para el agua lo vamos a dividir entre el número de bolsas, ¿ya? Para el agua siempre lo vamos a dividir entre el número de bolsas. Entonces será 181 entre 6.7, ¿sí o no? Y esto nos va a dar, me va a dar un valor, perdón, de 27. ¿Sí? 27. Acá también nos va a dar un valor, como tenemos 124, acá nos va a dar un valor de 18.5. Bien, teniendo eso, ya podemos hacer los pesos ya por tanda, ¿no? ¿Y cómo hacemos los pesos por tanda? Nos basamos en estos datos de acá y vamos a hacer, ¿no? Ya este es el paso número 16. El que hicimos anterior es el paso número 15. El paso número 16 consiste en el peso por tanda de bolsa. Peso por tanda de bolsa. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer, por ejemplo, del cemento del agua que se va a emplear, del agregado fino, del agregado grueso, para el cemento va a ser su valor real. ¿Cuánto es su valor real? 42.5. Ojo que estamos trabajando por bolsa. Del agua sería
del agua sería 18.5, si no, 18.5. Estos datos son de acá, mira, 18.5 del agua. ¿Ya? Del agregado fino, acá, ojo, en estos datos de acá, que vamos a calcular, se multiplica estos datos de acá, ¿no? La proporción que nos salió en estos datos. Por eso es importante llegar a estos datos. ¿Y por cuánto lo vamos a multiplicar? Por el número de, perdón, el peso de la bolsa. Entonces, por ejemplo, para el agregado fino, ¿cuánto es? 2.85 por 42.5. Y esto me va a dar un valor de 121. Para el grado grueso, igual. ¿Cuánto me dio el valor? 4.15. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 42.5. Y esto me va a dar un valor de 176.5. Ahora vamos a poner las unidades, ¿no? Por ejemplo, el cemento está en kilogramos sobre bolsa. Acá el agua sería litros, ¿sí, no? Litros. Acá el peso del agregado fino y el agregado grueso también va a ser en kilogramos. Y bien, con esto hemos concluido, ¿no? Y esto es lo que realmente sería el diseño de mezcla correspondiente a este ejercicio, ¿no? Que nos dice que se va a utilizar para vigas y columnas en la ciudad de Lima. Para vigas y columnas nos dice, claro, esta mezcla se va a utilizar para vigas y columnas en un edificio departamental en la ciudad de Lima, ¿no? Y entonces esto es un concreto diseñado para 2.37 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para una bolsa de cemento utilizaremos 18.5 litros y 121 kilogramos de agregado fino y 176.5 de agregado grueso. Bien, eso sería todo con respecto al diseño de mezcla. Muchas gracias, denle like y compartan nuevamente para seguir subiendo más contenido, ya que soy un estudiante de ingeniería civil. Me despido de ustedes, hasta otra oportunidad.